Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, antes de iniciar la sesión del día de hoy, me gustaría saber si tienen alguna duda de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Por mi parte, no, profe, todo bien. Gracias, Jesús. Igual para mí, todo bien, profe. Ok, Sí, Pedro, todo bien. gracias. Bien, Diego. Ok, entonces ahorita les voy a hacer un breve repaso de lo que ustedes ya vieron en todo un semestre, que es el análisis de sistemas, incluso algunos de ustedes seguramente llevaron la materia de ingeniería de requerimientos. Solamente voy a hacer un repaso rápido de lo que es la ingeniería de requerimientos, dado que esto es lo que van a ocupar para su primer sesión con el cliente, para que sepan ustedes qué es lo que deben de hacer. De aquí al finalizar de la clase, espero que resuelvan todas sus dudas. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a ver es la ingeniería de requerimientos. ¿Qué es la ingeniería de requerimientos? Bueno, así rápidamente, aquí como lo vemos, es la actividad relacionada con el descubrimiento, documentación y mantenimiento de un conjunto de requerimientos para un sistema intensivo en software. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que hay que ver qué es lo que requiere el cliente a través de una serie de preguntas, análisis, entrevistas, collage, cuestionarios, todas esas técnicas que ustedes ya de alguna manera saben. Posteriormente, bueno, hay que documentar toda esta información. Las entrevistas, ya saben, ustedes pueden a través de una solicitud al cliente grabar la sesión para que posteriormente esta sesión sea transcrita o pasada a lo que es la documentación. El término de ingeniería implica que se utilizarán técnicas repetibles y sistemáticas para asegurar los requerimientos del sistema, ya que algunos de estos pueden ser muy complejos y bueno, hay que ver cuáles son los aspectos relevantes que vamos a obtener de toda esta información. La ingeniería de requerimiento consiste en identificar el propósito del sistema, así como el contexto en el que será utilizado, lo que ya habíamos platicado anteriormente, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a ver, es obtener esa información de qué es lo que va a hacer el sistema, a quién le va a servir el sistema, quién va a utilizar ese sistema, para qué lo van a utilizar, con qué frecuencia lo van a utilizar, dónde lo van a utilizar, qué sistemas de software van a tener o van a contar para el sistema, los servidores, etcétera, ¿no? Ver todo lo que es el contexto. De aquí es donde, como ya les comentábamos anteriormente, sale lo que es el stakeholder. La ingeniería de requerimientos, eso es una rama de la ingeniería de software relacionada con las funciones y restricciones del sistema de software. Básicamente, pues como lo podemos ver aquí, es la recolección de la información que me va a servir a mí para determinar cuáles son los objetivos que debe cumplir el software. La ingeniería de requerimientos básicamente la podemos separar en tres áreas diferentes. Lo que es la concepción de los requerimientos, es decir, entender qué es lo que se va a hacer en el sistema, qué son esos requisitos, esos requerimientos ya de manera individual. Ahorita lo vamos a mencionar, pero ya saben que los requerimientos fundamentalmente toman dos aspectos, los funcionales y los no funcionales. Ya saben ustedes que los requerimientos funcionales son todos aquellos requerimientos que cumplen con una función específica dentro del software, es decir, tareas que se van a llevar a cabo en ese sistema, en ese software, y tienen el propósito de cumplir o satisfacer una necesidad del cliente. Y por otro lado tenemos los requerimientos no funcionales, que son requerimientos propiamente ya un poco ajenos a lo que son las funciones propias del sistema. Esto es que las cuestiones de seguridad, las cuestiones de velocidad, las cuestiones de las concurrencias, cuántos usuarios van a utilizar el sistema al mismo tiempo, para saber qué tipo de servidores voy a utilizar, tanto en la base de datos como en los hardware, como en la nube, para ver cuál es el flujo
que va a tener el sistema, es decir, qué tan estresado en los accesos va a estar. Posteriormente tenemos lo que son los desarrollos de los requerimientos. Esto a su vez se va a tener una subdivisión, lo que es la elicitación de esos requerimientos, el análisis, la especificación de esos requerimientos y la verificación de esos requerimientos. Una vez que nosotros conceptualmente sepamos qué es lo que va a hacer el software, obviamente ya tenemos que desarrollar esos requerimientos. Lo primero es la elicitación, como dice ahí, es ir y especificar todo lo que el cliente me diga que tiene como necesidad, que el sistema debe de ser accedido a través de la nube, que el usuario debe estar autenticado, el usuario debe autentificarse, el usuario debe tener credenciales, el usuario va a poder hacer A, B y C, etcétera. Es decir, todo ese tipo de cosas que el cliente en su primera instancia me comente. Posteriormente ya voy a analizar esos requerimientos para ver cuáles son los requerimientos que sí podemos llevar a cabo nosotros a través de nuestras tecnologías, nuestros conocimientos. Entonces vamos a hacer un análisis de los 100, 200, 300 requerimientos que el usuario me diga, y a través de eso, de ese análisis, poder quizá en su momento dado descartar los requerimientos que por cuestiones de tecnología no pueda llevar a cabo, que por cuestiones de no contar con las herramientas, que no contar con los conocimientos para hacer esas actividades, pues los tendría que descartar. Y entonces aquí, después de ese análisis, yo voy a especificar cuáles de esos 100, 200, 300 requerimientos, cuáles son los que específicamente voy a poder llevar a cabo. Por eso tengo ahora sí que hacer la especificación de los requerimientos. Sí, primero escucho al cliente, después analizo todos los requerimientos, descarto los que no puedo hacer, establezco, especifico los que sí puedo, los describo y entonces de ahí viene la verificación con el cliente para ver que de alguna manera haya detectado todas las problemáticas que el cliente quiere resolver y a su vez verificar que estoy entendiendo correctamente lo que el cliente quiere. Y posteriormente tenemos la etapa de mantenimiento de ese requerimiento. Ya de alguna manera ya vimos cómo se le da mantenimiento tanto al todo el software, que ya veíamos ahí que los tipos de requerimientos de mantenimiento, que incluso ustedes ayer mismo lo exponían. Bueno, aquí rápidamente ya expliqué casi todo eso, así que la concepción inicial del proceso necesita la necesidad de una compañía, oportunidad de mercado, buena idea, estudio de viabilidad, riesgos, etcétera. La concepción puede ser a partir de la necesidad de un cliente, de una compañía específica, la oportunidad que yo como empresa de desarrollo de software detecto para poder poner uno de mis nuevos productos, o que se me ocurra una nueva idea que no exista quizá en el mercado totalmente desarrollada. Son puntos de partida para la concepción de un software. Ahí hay que hacer el estudio de viabilidad, los riesgos que conlleva el desarrollo de este software. La licitación de requerimientos, se descubren los requerimientos por medio de consultas con los stakeholders que les comentaba a ustedes. Este stakeholder es tanto de la empresa como de nuestro cliente. ¿Quiénes van a ser los involucrados, los interesados? Es decir, el cliente, los usuarios, los programadores, etcétera. Luego viene análisis y negociación de requerimientos. Los requerimientos son analizados y los conflictos se resuelven a través de negociación. Y obviamente aquí, como ya les digo, qué es lo que sí puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, etcétera. Viene la especificación de requerimientos, que se produce de un documento precisando los requerimientos que sí voy a desarrollar. La validación de requerimientos, se revisa la consistencia y la integridad de los documentos de requerimientos. Y esto obviamente a su vez se va con el cliente para verificar que los
requerimientos que estoy llevando a cabo son los que realmente le van a dar la solución a nuestro cliente. El mantenimiento de requerimientos es la mejora continua, los cambios en las necesidades y en el contexto. Eso obviamente se le va a ir dando ese mantenimiento durante el desarrollo de todo el producto. Bien, hasta aquí, jóvenes, sí nos ha quedado claro este recordatorio de lo que ustedes en teoría ya conocen. Solamente estoy haciendo el repaso para recordar y que no vayan tan en blanco con el cliente. ¿Alguna duda? De mi parte no, profe. Todo bien. ¿No? Correcto. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunas definiciones de lo que son requerimientos. Los requerimientos para un sistema computacional son los servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas. También los requerimientos pueden variar desde una declaración abstracta de alto nivel a una definición detallada y formal de una función del sistema. Esto depende de las necesidades de los stakeholders. Esto es muy importante porque lo que ya se comentaba el día de ayer y ya les he comentado en días anteriores es que un analista debe de tener un alto grado de abstracción. Es decir, que con poca información que nuestro cliente me proporciona, yo debo ser capaz de poder sacar más información, de poder generar nuevas preguntas a partir del poco o demasiado poca información que el cliente me está proporcionando. Entonces aquí es algo importante que los analistas deben de tener esa alta capacidad de abstracción. Algunos de los problemas que surgen durante el proceso de ingeniería de requerimientos son resultados de no hacer una clara separación entre los diferentes niveles de la descripción. Entonces aquí hay que aprender y comprender los analistas a separar esas restricciones, esos requerimientos, esas necesidades. Aquí tenemos una gráfica que seguramente ustedes ya conocen, ya la han visto. Por un lado, tenemos en la primera parte lo que el cliente explicó, que es lo que quería. Luego tenemos lo que el jefe de proyecto entendió, lo que diseñó, el análisis, esto es lo que diseñó. Repetimos, esto es lo que me explicó el cliente, esto es lo que entendió el jefe del proyecto, esto es lo que diseñaron los analistas. Esto, pues, es la documentación prácticamente nula. No se da la documentación en muchos de los casos, como ya habíamos dicho. De hecho, aquí voy a hacer un paréntesis. Muchas de las empresas en lo que batallan es precisamente con esta parte de la documentación. Me ha tocado varios casos en los que yo he participado o que me han comentado a algunos compañeros o exalumnos que cuando han entrado a trabajar a una empresa y ahora sí que la empresa les pide continuar con el desarrollo de un proyecto que se quedó a medias, entran con el conflicto que en su mayoría los proyectos no son documentados. Ya ni siquiera documentados, no digamos documentados correctamente. O sea, eso es algo importante. Entonces, ese es uno de los puntos que aquí en la materia destacamos mucho, que se debe de documentar el sistema por lo mínimo, lo indispensable. Obviamente lo mejor es documentar todo el proyecto. Bueno, continuamos. Lo que hizo el programador a partir de lo que diseñó, lo que diseño le entregó esto diseño, pero esto es lo que hizo el programador. El planteamiento de las actualizaciones se ve de esta manera. Lo que el consultor de negocios describió cuando se lanza el proyecto, tenemos suficiente tiempo, es uno de los mitos que veíamos anteriormente. Lo que se cobró al cliente, se cobró por una montaña rusa. Pruebas días antes de planteamiento, nuestro sistema de lanzamiento, nuestro sistema tronó, falló. El soporte al cliente prácticamente nulo.
el plan backup ante el desastre, pues prácticamente no hay, y lo que realmente el cliente era lo que necesitaba. Entonces, muchas de el desarrollo de software viven estas etapas erróneas, ¿no? Entonces aquí eso es algo que nosotros tenemos que considerar cuando nos vamos a desarrollar nuestro software. Tenemos la buena documentación, la buena comunicación, tanto hacia adelante como hacia atrás. Si yo soy diseño de programación, pues la buena comunicación que tengo con los analistas, la buena comunicación que tengo con los de pruebas, con el de diseño, etcétera, etcétera. Bueno, objetivos versus requerimientos. Recuerden que los objetivos no son requerimientos. Un objetivo no lo puedo considerar como un requerimiento. Los objetivos son utilizados para guiar el proceso de la ingeniería de requerimientos. Pueden ser utilizados para identificar los diversos requerimientos. Es decir, cuáles son los objetivos que debe cumplir mi software una vez que esté terminado. ¿Para qué está así, se está desarrollando el sistema? Pero recuerden, los objetivos son diferentes a los requerimientos. Por ejemplo, implementar un sistema de acceso a biblioteca que funcione en un dispositivo móvil es un objetivo, ese no es un requerimiento. ¿De acuerdo? Bien, eso es la definición que podemos dar de requerimientos según la IEEE 830, una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación o cualquier otro documento formal. Una representación documentada de una condición o necesidad de un sistema. Todos los requerimientos deben ser verificables. Todo lo que yo voy a plantear, ojo aquí, como requerimiento, debe tener la capacidad de ser verificable. Bien, aquí vamos a ver unos ejemplos de uno de los que son los requerimientos. Ustedes saben que los requerimientos se pueden establecer en diferentes tipos. Vamos a ver ahorita el ejemplo. El primero, el sistema debe mantener una serie de registros de búsqueda de material de la biblioteca, incluyendo libros, periódicos, revistas, discos compactos, realizada por un usuario. Ese requerimiento es muy general, como el mostrado en el que acabamos de decir. Este requerimiento es muy general. Luego tenemos el número 2. El sistema debe permitir que los usuarios busquen un objeto por título, autor o ISBN. Ese índice, el autor o el título. Entonces ya ese es un requerimiento funcional, ¿sí? Que define una parte de la funcionalidad del sistema. Entonces ya podemos ver la diferencia entre un requerimiento general y ya un requerimiento muy, muy particular, pero que representa una función que debe tener mi sistema. 3. La interfaz de usuario del sistema debe ser implementada usando un navegador web. Eso es un requerimiento de implementación. Luego, el cuarto, el sistema debe mostrar información al usuario en menos de 1 minuto. Eso es un requerimiento de tipo de desempeño. Es lo que les comentaba hace rato. Cuánta gente va a utilizar el sistema al mismo tiempo para ver la concurrencia de nuestro sistema, etcétera. Y finalmente, el sistema debe estar disponible en al menos 3 sistemas operativos móviles existentes. Entonces, esos son unos requerimientos de usabilidad. Por lo menos aquí hemos mencionado 5 tipos de requerimientos y se ha dado un ejemplo de cada uno de ellos. Los requerimientos pueden describir algunos de los siguientes puntos. Ojo aquí, entonces aquí lo que buscamos también es que esos requerimientos describan, por ejemplo, una facilidad a nivel de usuario. El procesador de textos debe incluir un verificador de ortografía y una función de corrección. Eso es una facilidad al usuario. En este caso, por ejemplo,
ver que nuestro sistema proporcione esa ayudantía, esa ayuda al usuario. Por ejemplo, si yo debo seleccionar una carrera, debo seleccionar un semestre, debo seleccionar algún dato, pues no voy a dejar que el usuario teclee algo. Por lo contrario, yo le pondría que seleccione la información a través de un drawdown list, un textbox de búsqueda, etcétera. Entonces hay que facilitarle las cosas al usuario, porque también recordemos, entre menos datos capture el usuario, menor será el número de errores que cometa. Una propiedad muy general del sistema, por ejemplo, el sistema debe asegurar que la información personal nunca se haga disponible sin autorización. Ahí hay que verificar, hay que validar, y esto, bueno, de alguna manera es una propiedad general del sistema. Una restricción específica del sistema, el sensor debe ser presionado 10 veces por segundo. Eso es algo, pues ya algo muy puntual del sistema. No cualquier sistema tiene esas restricciones o esos peticiones. Una restricción para el desarrollo del sistema, por ejemplo, el sistema debe ser desarrollado usando Android. En este caso, pues nosotros también ya tenemos ciertas restricciones para el desarrollo del sistema. Como les dije inicialmente, debe ser programación por capas, utilizando C#, MySQL y algunas de las herramientas y software que ya tenemos desarrollados y van a ser complementados con lo que ustedes lleven a cabo. Y ahora, ¿cómo realizar una operación? La cantidad de registros debe ser obtenida a través de la fecha de acceso, sumando cada una, etcétera. Ahí ya son cuestiones mucho más particulares. Muy bien. Ahora, vamos a ver en la siguiente lámina de la clasificación de los requerimientos de acuerdo a su dominio y de su tipo. En cuanto a los requerimientos enfocados a lo que es el dominio, son los requerimientos del usuario, los requerimientos del sistema y las especificaciones de diseño de software. Eso es en cuanto a lo que es el dominio. Hay que ver los requerimientos del usuario, es decir, qué quiere satisfacer el usuario, qué se quiere satisfacer por parte del sistema y cuáles son las especificaciones del diseño de software. En este caso tenemos que ver colores, tamaño de letra, los menús, etcétera. Todo eso que realmente debe concordar quizá, como les digo, con otros sistemas que ya están hechos. Y luego tenemos los otros tipos que son los tipos funcionales, los no funcionales y de dominio, que ya los explicamos anteriormente. Requerimientos funcionales son propiamente los que cumplen con una función específica, los no funcionales que cumplen con una característica del sistema, que sea amigable, que sea rápido, que esté en la nube, que sea consistente de una pantalla a otra, etcétera, y del dominio, hacia dónde va dirigido estos requerimientos en cuanto al mercado, si es una farmacia, si es una refaccionaria, si es un sistema escolar, en qué dominio se va a mover este sistema. Luego, pues para la elicitación de los requerimientos, por un lado tenemos diferentes técnicas, como ustedes ya lo saben, lo que son las técnicas de las entrevistas, los casos de uso, el prototipado, la etnografía, el Joint Application Development, el análisis y la negociación, entre otras técnicas. Y básicamente eso es a grandes rasgos lo que ustedes como analistas deben de desarrollar. Entonces, para la primera entrevista con el cliente, ustedes deben especificar o ir preparados con un cuestionario, con su entrevista, para que no vayan en blanco y aprovechen lo mejor que puedan esta primera reunión que vamos a tener.
voy a platicar con el cliente para que nos dé una fecha para la próxima semana y poder que ustedes hagan esa entrevista. De esto, bueno, es lo que les quería presentar. Por otro lado, creo que esto ya lo vimos, sin embargo, de todos modos se los voy a mostrar, que es el proceso que deben de llevar a cabo durante el desarrollo del software. Pero antes de llevar a cabo este proceso, necesito saber, sobre todo de los analistas, si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, algo que no sepan que deben realizar dentro de su trabajo como analistas. Y les digo los analistas y también en cuanto al administrador del proyecto, dado que son los primeros dos, digamos, departamentos que empezarán a trabajar fuertemente. Es decir, los analistas van a hacer un trabajo muy fuerte inicialmente y al final va a ir decayendo un poco su trabajo. Se va a hacer de esta manera. Sin embargo, por ejemplo, por caso contrario, el de pruebas va a comenzar igual, muy lento, y al final va a tener mucho trabajo. Todas las curvas de desarrollo, por ejemplo, los de diseñadores, a lo mejor su curva no es tan que ya terminen, al final tenga mucho trabajo, ni al principio mucho, sino que a lo mejor su curva es un poquito más tenua en cuanto a la carga de trabajo. Igual los programadores, a lo mejor los programadores tienen una curva lenta, luego mucho trabajo, y cuando va finalizando, pues básicamente no bajará tanto su labor. Ok, dudas, jóvenes, analistas, administradores y en general el equipo de desarrollo. ¿Alguna duda? Por mi parte está bien, profe. No tengo dudas. Gracias, Jesús. Por mi parte tampoco tengo dudas. Bien, Néstor, gracias. Bueno, ahora bien, esto es lo que les voy a mostrar ahorita a continuación, es un proceso general. No quiere decir que es el único, no quiere decir que es el mejor, no quiere decir que es el peor, no quiere decir que se deba seguir al pie de la letra, pero es una idea porque el proceso del desarrollo de software me lo va a dictar el cliente en cuanto a sus requerimientos que me va a llevar a cabo, y también me lo va a dictar la metodología que ustedes elijan, porque eso también lo tienen que elegir, qué metodología de desarrollo van a utilizar. Una metodología ágil, una metodología en cascada, en espiral, en etapas, etcétera. Ustedes me dirán qué metodología, si van a utilizar XP, si van a utilizar Scrum, etcétera. Ustedes van a analizar con base a lo que van a desarrollar por el cliente. Lo que sí, esto que estoy mostrando debe ser el proceso y lo que yo espero que ustedes puedan lograr en cuanto a la documentación. Pero bueno, el primer paso son los analistas van a hacer el proceso. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo, valga la redundancia, de el levantamiento de los requerimientos que se tienen con el cliente. Por ejemplo, el cliente nos explica qué es lo que quiere a manera general, y ya los analistas, como les dije en el proceso anterior, deben abstraer la información, deben analizar esos requerimientos y ser capaz de plasmarlos. En este caso, por ejemplo, el número 1 es registrar la base de datos a los docentes. Se registran los docentes de tiempo completo en una base de datos con usuario y contraseña para su acceso al sistema. El docente usuario registra sus datos antes de comenzar el programa de actividades, y entonces las actividades van a ser que va a registrar un usuario y contraseña temporal del docente. Otro requerimiento puntual es registrar días inhábiles, sabático, anuales o semestres, modificar los datos de los usuarios, de los docentes, borrar los datos básicos y cambiar contraseñas de los docentes. ¿Quiénes son los que participan en estas actividades? Bueno, pues son el administrador y el docente propiamente hablando. Luego tenemos el registro del PAD, que es el plan de actividades docentes. En este caso, bueno, este proceso consta de distintas actividades que realizarán
los usuarios de tipo docente, como es registrar o dar de alta las actividades en el formato PAD, borrar las actividades del formato PAD, hacer las modificaciones y validar el programa de actividad del PAD. Hacer la evaluación del programa de actividades y realizar un reporte de estas actividades. Bueno, luego ya que tenemos de manera global estos requerimientos, lo que se especifica ahora, los analistas de manera formal hacen una separación de todos los requerimientos. En este caso, para el módulo 1, se han separado por módulos. Entonces, en el módulo 1, el proceso es registrar en la base de datos a los docentes. Se registran los docentes de tiempo completo en la base de datos con usuario y contraseña, que es la descripción que se puso aquí propiamente. Pero ya esos requerimientos se han separado en 17, al menos en esta lista, se han detectado 17 requerimientos, amén de que haya más. Por ejemplo, el sistema debe desplegar un formato con los datos del docente, el docente podrá agregar su propuesta de actividades semestrales en el formato que se le ha proporcionado, el docente podrá crear sus actividades de forma individual, el docente podrá modificar su PAD en cualquier momento. Entonces, todos estos son requerimientos. Ojo, ustedes recordarán que en la etapa de análisis, con una sola palabra se denomina el qué se quiere. ¿Qué quiero resolver? ¿Qué? La palabra clave aquí es el qué. ¿Qué quiero? Bueno, solo los docentes de tiempo completo podrán acceder al sistema. Eso es lo que quiero. El docente podrá crear sus actividades individuales. El sistema contará con un tipo de actividad de investigación, implica la necesidad de especificar más detalles. Bueno, en este caso, aquí tenemos el qué. ¿Cómo? No sé. Análisis no va a decir cómo se van a realizar esas actividades. Solamente se establece el qué se quiere. El departamento de diseño, a partir de estos requerimientos que le envíe análisis, él dice cómo se van a llevar a cabo esos requerimientos. Bueno, otra de las cosas que se tienen que hacer aquí son los casos de uso, que si mal no recuerdo, les preguntaba a ustedes qué es un caso de uso, y el caso de uso pues es una narrativa de los escenarios. Hay diferentes formas de llevar a cabo los casos de uso, ¿no? No sé cómo se los hayan explicado a ustedes, pero aquí nada más tenemos un ejemplo. El caso de uso es el nombre del caso de uso, su clave, su descripción, los actores que intervienen en ese caso de uso, el escenario. Acuérdense que hay un caso ideal o el escenario. Cumplir que vale para este desarrollo. A ver, ¿se cortó, Diego? ¿No me escuchan? Todo el instante, ya se escucha, profesor. Ok, gracias. Entonces aquí, bueno, les comentaba que esta es la forma de hacer los casos de uso. Algo importante, ¿cuáles son los requerimientos que van a ser cubiertos por este caso de uso? Recuerden que aquí tenemos todos nuestros casos de uso, los N casos de uso, y esos casos de uso deben ser representados en uno o más casos de uso. Aquí quise decir requerimientos. Y entonces, por ejemplo, este caso de uso desarrolla el requerimiento 1.1 y el 1.2. Luego tenemos el caso de uso 1.2, tiene su explicación y a qué requerimiento da resultado. Ya que tenemos los casos de uso, como les dije en vez pasada, también se los expliqué rápidamente, pero ya quiero que quede bien claro, son los diagramas generales que del caso de uso, es decir, los diagramas de caso de uso que ustedes también ya han desarrollado, ya han hecho. Otro ejemplo de los casos de uso, yo espero una calidad mínima en los documentos como en el que les estoy presentando, que sean entendibles, que tengan su descripción, etcétera. Luego, como ya les había explicado también, el analista va a hacer el diagrama de actividades, porque solamente ellos saben qué actividades se van a llevar a cabo. Los de pruebas, los de validación y verificación y el departamento de calidad van a tomar estos diagramas
para ir validando que los procesos en el desarrollo del software estén considerando que se cumplan con estos procesos. Es por ello que ellos ya también tienen que, en un momento dado, ir preparando sus pruebas para ir probando, valga la redundancia, estos diagramas que cumplan con las funcionalidades, que estén claros, que estén bien desarrollados y que al final el software que se desarrolló cumpla con estos procesos de manera cabal. Pruebas, va a hacer las pruebas propiamente al software, que si me dice que en un campo solamente debe detectar o aceptar letras, bueno, validar que sea eso. Que si no puedo borrar un X registro, si ya está siendo utilizado por otro sistema o por otro módulo, entonces yo no lo puedo borrar. Pruebas tiene que validar eso. Pero los de validación y verificación y departamento de calidad deben validar que todo el proceso que se está llevando aquí en la descripción de los diagramas de actividades propiamente se cumplan en el desarrollo del sistema. Como les dije en los primeros días de nuestras clases, a nosotros nos tocó hacer el sistema. Les decía, cuando yo recién egresé de la universidad, hice junto con otros compañeros un sistema integral, contabilidad, inventarios y conciliación bancaria. Y como les dije, nosotros teníamos los diagramas de actividades, pero al final de cuentas tuvimos fallas. ¿Por qué? Porque ese proceso son anuales, como les digo. Entonces ellos deben, los de analistas, los de validación y verificación y calidad, es verificar que todo ese ciclo se lleve a cabo. Luego vienen los diagramas de estado. En este caso, una cosa es el diagrama de actividades, que son todas las actividades que se van a ir desarrollando propiamente por el sistema y dentro del sistema, no como software, sino como proceso. Ustedes llevaron una materia que se llama ingeniería de procesos. Tiene un inicio, tiene todo el procedimiento que se va a llevar a cabo hasta el final, y propiamente cuando se cumple todo ese procedimiento, ese proceso, digamos que ustedes lo pueden mejorar, como el objetivo de la materia de ingeniería de procesos. Y aquí, estos son las actividades, es muy similar a esos procesos que se deben desarrollar a través del software. Y luego, como les digo, los diagramas de estado es en el estado que se encuentra un objeto, una actividad. Por ejemplo, en este caso voy a ampliar. En este caso, pues vamos a ver que se va a agregar un docente, luego solicita su email, ingresa el email, comprueba el email, envía el email. Pero por un lado, también hay que validar si el email ya ha sido registrado. Entonces genera un mensaje de error y regresa. En otro caso, por ejemplo, cuando ustedes tienen un documento para solicitar salir de viajes, en el cual van a solicitar viáticos, por ejemplo, ese es un proceso que se tiene que hacer a través del software. Ejemplifico. De manera manual, voy a la dirección, solicito mi hoja a la secretaria, lleno con mis datos personales, con los datos laborales y con los datos de a dónde voy a ir, es decir, la fecha, si solicito viáticos, si solicito permiso escrito, si solicito automóvil, etcétera. Lleno todos, entrego, luego a la secretaria lo lleva a firma. Si el director no está, pues queda esperando. Una vez que se ha firmado, me lo regresan, ya firmado, autorizado o no autorizado. Si no está autorizada, quizá me pidan hacer una corrección, yo hago esa corrección, regreso a la dirección. Ese es todo mi procedimiento que yo debo hacer. Mi software me va a ayudar a hacer eso. En lugar de yo ir físicamente a que me llene de ese documento, ahora lo que voy a hacer es accedo al sistema,
en el sistema me despliega la solicitud, lleno esa solicitud, envío. Y en ese caso voy a pasar de que mi formato está llenado, luego cuando le doy clic está enviado, cambia ahora a su estado de enviado y luego cambia a su estado de en revisión y luego cambia a su estado en aceptación, me regresa a mí para que cambie el estado en confirmación de recibido, etcétera. Todos esos son los estados a los que se va a encontrar un proceso. Y luego viene lo que es el diagrama de comunicación. Los diagramas de comunicación, pues ustedes lo saben, es cómo se están comunicando todos y cada uno de los objetos. Por ejemplo, aquí tenemos un actor que accede a pantalla a modificar los datos personales, introduce los datos, presiona el botón de guardado, se presenta la interfaz de Angular, por ejemplo, en este caso se utilizó Angular JS, HTML, se hace un post para que con usuario y contraseña, se recibe por un controlador, se envían los datos con la solicitud de inserción, luego se va a la capa de la lógica se hace una comunicación con la capa de datos a través de un conjunto de datos del docente, luego de ahí se hace la inserción en la base de datos me responde si pudo o no pudo acceder los datos a la base de datos, me responde a través de un HTTP, luego me regresa un response 200, es decir, de que sí se pudo, me regresa esa misma información hasta que al final le va a llegar a administrador, al actor, con los datos registrados con éxito. Bueno, entonces esto es, digamos, los diagramas de comunicación. Luego ya los famosos diagramas de clase, que vamos a determinar cuáles son los diagramas que vamos a hacer. Los diagramas de secuencia, aquí está mal escrito, diagramas de secuencia para ver cuáles son las secuencias que deben seguir cada uno de los objetos, las clases que se determinaron para lograr la concepción de ese esquema, ¿no? Como la programación, y eso ya es parte de lo que tiene que hacer el analista junto con los de diseño. Luego los de diseño hacen lo que son los diagramas de entidades con base al diagrama de flujo, todas las entidades, sus relaciones, las relaciones que hay entre las clases, etcétera. Después se hace la descripción de los atributos de esas clases, de esas diagramas de relaciones. Los atributos, ustedes recordarán, se ponen los metadatos, los datos de los datos, entonces se hace una descripción de todos y cada uno de los atributos que están dentro de la tabla. Posteriormente, esos metadatos se hace una anotación que se va a utilizar para especificar que que programación, codificación entienda esas notaciones. Luego vienen ya la descripción de los metadatos, las tablas, para saber qué información tengo. Después ya viene el diagrama de base de datos a partir de estos metadatos, los diagramas de clases, de toda esta información que estamos viendo aquí. A partir de toda esta información se hace la creación de las bases de datos, no sin antes, claro, hacerle la normalización a mi base de datos. Tengo que ponerle la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma del voice code, la quinta, si es necesaria, forma normal. Ya eso es algo muy exagerado, pero sí hay que normalizar nuestra base de datos para sacar todo este tipo de diagramas. Una vez que se hayan hecho diagramas, se diseñan los prototipos de interfaces que van a hacer el usuario a través de la maquetación en algún software, por ejemplo, lo que son los mockups, y se hace la maquetación del diseño del sistema a grandes rasgos, por supuesto, con sus descripciones en las partes importantes. Si, por ejemplo, en este caso se van a hacer algunas validaciones, en este caso, por ejemplo, tenemos únicamente aparecen los docentes que hayan actualizado sus datos en el sistema de la tabla de docentes
el campo de la información. Y cuando se da clic en el switch de estado, aparece en un modal que le preguntará a la administración si desea cambiar el estado de dicho docente a activo o inactivo, que es lo que aquí se muestra, ¿no? Entonces, estas son pequeñas descripciones que se hacen en los diagramas de pantallas. Si se dan cuenta aquí, bueno, estas son los prototipos de la pantalla, pero posteriormente viene el diagrama de las pantallas, es decir, cuál es el flujo del proceso que debe de tener. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la capa de presentación. En la capa de presentación, obviamente se hace la presentación de la interfase. Una vez que yo le dé clic a este botón, me va a poner un mensaje de que faltó algún dato porque se hizo la validación del lado del cliente, o bien puede ser que el formato de alguno de los datos no es correcto y le doy a aceptar y me va a regresar otra vez a la ventana de presentación. Lo mismo aquí, me regresará a corregir esos errores. Ese es el flujo del diseño de las pantallas, que cuando yo le dé clic aquí y pues si se ocurrió un error, básicamente haga estas dos cosas. Pero si todo está bien, toda la información, las validaciones pasaron de forma correcta, entonces pues de esa manera va a pasar la información a la capa de negocios, en donde se va a tratar de insertar los datos del objeto, enviándole como parámetro un objeto que contiene toda la información que se capturó en la capa de presentación. Luego, esta capa se hace la comunicación con la capa de datos, es decir, se va a tratar de insertar el objeto y para ello se le da el objeto y luego la capa de datos va a tratar de insertarlo a la base de datos a través de un store procedure, a través de, no sé, lo que hayan programado. Me va a dar el resultado de la inserción, le va a regresar la información y posteriormente le va a decir una de las siguientes cuestiones. El número de empleados ya existe, los datos del docente fueron grabados correctamente o los datos del docente no pudieron ser grabados, por ejemplo. Y así sucesivamente es como van a hacer la descripción de cómo es el diagrama de pantallas. Y luego ya propiamente esa pantalla es algo muy similar a esto que tenemos acá, pero ahora sí ya con las pantallas reales que van a llevar a cabo. Y luego pues ya viene el diseño de las interfaces de los usuarios para que se vean de esta manera. Es importante aquí que los de diseño hagan la parte del diseño de la interfaz para que los programadores se dediquen básicamente o propiamente a lo que es el backend. Y viene otra vez todo lo que son los componentes de las pantallas de los usuarios. Aquí hay que describir cada uno de los componentes. Por ejemplo, qué es lo que diseño está proponiendo, que en el número 1 dice que es un contenedor con pantalla que se presenta una vez que el usuario selecciona gestión de sistemas. En esta pantalla el sistema presenta un menú inicial, que es el nuevo, listado e imprimir y el control de búsqueda. Entonces ustedes aquí se dan cuenta qué es lo que se está proponiendo. Y luego, en la parte 2 dice, al seleccionar el botón nuevo se presenta el mensaje acción nuevo, que sería este mensaje que se alcanza a visualizar. En el 3, en el 4, el contenedor de captura y el PNL. Esos son dos contenedores, uno para el contenedor y la otra para capturar una acción. Luego ya viene los controles de textbox, que son todos estos, y aquí hay que describir si están validados o no están validados. Y luego pues aquí continuamos nuevamente con la descripción de esos diagramas de pantallas. Y luego pues en caso de que utilicen un master page, cuáles son el diseño de los master page, quiénes son los que van a utilizar qué master page, porque ustedes recordarán que pueden desarrollar diferentes master page o página maestra. A lo mejor esta es la base de todo el sistema en la cual se van a basar todos los componentes, pero luego tenemos por un lado el master page cuando el usuario ya se ha logueado
o un master page si el sistema, el usuario no se ha logueado. Una vez que se haya logueado, a lo mejor yo tengo otro master page para las acciones de insertar, borrar, modificar, listar, etcétera, todos los elementos, y ese lo van a utilizar en el módulo de usuarios, en el módulo de carreras, de materias, de planes de estudio, etcétera. O por otro lado, creo otro master page para algunas gestiones de los planes de estudio de otros ambientes. Entonces aquí lo que se trata es de desarrollar básicamente todo eso. Y luego propiamente ya viene lo que es el desarrollo del sistema, ya se desarrolla en Visual Studio todo lo que ustedes recibieron de los de diseño. Aquí pues obviamente los de codificación hacen el desarrollo de todo el sistema. Una vez que se hace el desarrollo, el departamento de pruebas hace sus pruebas, y para eso pues se va a auxiliar de una herramienta que se va a crear por él mismo para la validación. Por ejemplo, tenemos en el caso de la inserción de los datos del nuevo cliente, tenemos 5 escenarios diferentes. Por ejemplo, el número de la prueba, el nombre de la prueba, CP, caso de prueba de inserción 001. Descripción, agregar los datos del cliente dejando todos los campos vacíos. Precondición, el usuario debe tener los derechos para insertar los datos. Entrada, todos los datos del cliente, pero en este caso paso a ingresar al módulo de cliente, hacer clic en la opción de nuevo cliente, sin capturar datos, dar clic en el botón de grabar. ¿Qué es lo que se espera de esa prueba? Se espera que se muestre un mensaje en los campos que son requeridos y que no se guarden los datos. La postcondición, que la información del cliente en la base de datos se mantenga igual, es decir, que no se modifique. Entonces aquí, ¿cuál es el estado realizado? Es una prioridad 1. Un segundo ejemplo para ese mismo dato es el CP-INS002, agregar los datos del cliente dejando únicamente los campos requeridos vacíos, es decir, capturar todos y que no le dé los datos que se requieren. Los datos de todos los datos del cliente, excepto los datos requeridos. Los pasos que debo de dar, bueno, pues debo de ingresar al módulo, hacer clic en el botón de nuevo cliente, capturar los datos del cliente, excepto los requeridos, hacer clic en el botón de grabar. ¿Qué resultados espero de esa prueba? Que me muestre un mensaje en los campos que son requeridos, que no se guarden los datos. Y así sucesivamente debo de preparar todo mi sistema de pruebas para hacer la validación, y obviamente tengo que hacer el reporte para que si hay algún fallo, por aquí ya no se alcanza a ver, pero en una columna es el fallo que ocurrió y el que deba de en un momento dado corregir, ya sea el departamento de análisis, diseño o codificación. ¿Quién sabe quién fue el que no cumplió con esa prueba? Luego vienen los manuales, que son el manual de instalación de los componentes de desarrollo, manuales de acuerdo al uso de los estándares de desarrollo, de configuración, que son las de asignación de permisos al sistema, a la base de datos, y los manuales de usuario. Y así, en general, jóvenes, eso es lo que a grandes rasgos se espera que desarrolle. Falta lo de la validación y verificación, calidad y documentación. Pero bueno, documentación está puesto aquí. Muy bien, jóvenes, eso es lo que tenía para el día de hoy. No sé si les haya quedado claro, ya les estoy dando un poco más de detalle de lo que ustedes deben de hacer. Se dan cuenta que sí, es cierto, es mucho trabajo lo que se debe hacer, pero bueno, son 17 integrantes, bastantes. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Comentario, aportación? Correcto, jóvenes. Bueno, si no hay dudas, entonces hasta aquí dejaría la clase, ya se nos terminó el tiempo y nos veríamos el día de mañana si Dios quiere. Déjenme su apellido paterno y su presente. Eso es la última vez que les comento esto, y a partir de ahora yo nomás les digo ahí, pasaremos lista y ustedes pondrán ahí su paterno y presente. Muy bien, jóvenes, nos vemos mañana. Hasta luego, cuídense mucho. Chau, chau. Igualmente, profe. Hasta mañana, Hasta profe. luego. Nos vemos, profe.